Por último, quiero que veamos las consultas SQL. Este tema, como bien les dije antes, podrá parecer un tema un poco técnico, pero me pareció importante mencionarlo. ¿A qué me refiero con esto? SAS Enterprise Guide nos permite manipular las tablas de nuestro proyecto, las tablas de SAS, como si fueran tablas de una base de datos relacional con sintaxis SQL. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, SAS Enterprise nos permite realizar consultas a las tablas con la sintaxis de SQL. Estas consultas pueden ser selección de datos, pueden ser inserción de registros, pueden ser actualización de los registros, consultas con joins entre varias tablas y el resto de instrucciones SQL estándares. ¿Y cómo funciona? Sencillamente utilizamos la sintaxis de SQL y en las consultas es importante identificar la librería desde donde estamos consultando a la tabla. Básicamente esto es todo y creo que esto es muy importante, ya que para todos aquellos que utilizan bases de datos ven como de forma muy sencilla cómo manipular las tablas. Quiero mencionar pues que todo esto es importante, ya que nos permite manipular los datos y transformarlos según como sean nuestras necesidades. Como ejemplo quiero comentarles que esto nos permitiría poder realizar una extracción de datos de forma automática y depositarlos en un staging area para luego crear un modelo de SAS ABM. Por otro lado, por ejemplo, esto nos podría permitir manipular los datos para realizar consultas o reportes a la medida, lo cual a veces puede ser complicado con un cliente OLAP, pero extrayendo los datos y manipulándolos, esto puede convertirse en una tarea mucho más sencilla. Adicionalmente, quiero comentarles que esto también lo podemos utilizar en un sistema automático utilizando parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, nuestras consultas, por ser de sintaxis tipo SQL, podemos incluirle variables de parámetros, con lo cual tendremos un proceso 100% automatizado. Con esto termino la presentación y me gustaría entrar al área de preguntas. Aquellos, como les dije, aquellos que tengan micrófono pueden levantar su mano y les abriremos el canal o pueden escribir su pregunta en el área correspondiente. Gracias, Rodrigo, por ese tema tan interesante. Estamos abiertos a preguntas. ¿Alguien tiene la primera pregunta? Bien, Rodrigo, aquí nos preguntan qué necesitan para poder tener el Enterprise Guide instalado en su computador. Pues bueno, todos aquellos que tengan SAS cuentan con la herramienta. No es necesario tener SAS VI o algún otro tipo de licenciamiento, únicamente con que tengamos el Base SAS, sabemos que contamos con la aplicación de Enterprise Guide, la cual, como les dije antes, es una herramienta de Windows tipo cliente, la cual se debe instalar y se puede utilizar en cada máquina. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tenemos otra pregunta. Dicen que si puede utilizarse otras bases de datos tipo Oracle, MySQL, para poder realizar consultas desde Enterprise Guide. Y si es así, ¿qué necesitan para hacerlo? Ok. Enterprise Guide nos da la funcionalidad de conectarse a diversas bases de datos utilizando clientes tipo OLDB o clientes tipo ODBC. Únicamente necesitamos que los drivers de estas máquinas se encuentren instalados en
más bien dicho, que los drivers del cliente de estas bases de datos se encuentran instalados en la computadora desde donde se está corriendo la consulta. Puede ser, por ejemplo, SQL, puede ser Sybase, puede ser Oracle, puede ser MySQL, puede ser Postgres. En sí, todas aquellas que se conecten por un ODBC o por un OLDB podrán ser utilizadas aquí en Enterprise Guide. Tenemos otra pregunta. Dice, con relación a las diferentes consultas que se realizaron, ¿estas quedan definidas en las librerías? Las consultas, la definición de las consultas quedan almacenadas en el proyecto. En la librería lo que se almacena es el resultado de la consulta, es decir, el output. Cada uno de los registros, si le decimos que se almacene en una tabla, se almacenará en una tabla en la librería. Si le decimos que sea un reporte, será un reporte de formato SAS, que de igual manera se almacena en la librería. Pero en sí, la definición de la consulta, es decir, el query, se encontrará únicamente en el proyecto. Y algo que no les comenté, cuando realizamos una consulta por medio del Query Builder, SAS Enterprise Guide genera un código tipo SQL, el cual será interpretado por el motor de cálculo de SAS. Y este query nos puede servir como consulta. En este momento en pantalla podemos observar el query que genera el SAS Enterprise Guide al realizar la consulta. Como vimos antes, es básicamente una instrucción SQL. Siempre con relación a las librerías, preguntan en dónde se almacenan físicamente las librerías. Bueno, al instalar un servidor, se definen carpetas específicas para SAS. Las carpetas, más bien dicho, las librerías predefinidas se almacenarán en estas carpetas definidas en instalación. Ahora bien, cuando se trata de librerías definidas por el usuario, cada uno puede definir en dónde se almacenarán dentro del servidor. Es decir, está a discreción del usuario la definición de la ubicación de las librerías. Y como les dije antes, una librería no es más que una carpeta definida en el servidor. Alguien nos pregunta también sobre las consultas dinámicas que se podrían realizar por medio de alguna variable adicional para que ellos pudieran correrlo en el momento que ellos lo deseen. Ok. Yo creo que lo que mejor nos ayuda a responder esto son los parámetros. Nosotros podemos definir parámetros los cuales serán ingresados al momento de realizar una consulta. Estos parámetros pueden ser de tipo texto, de tipo numérico o de tipo lista de valores. Cuando realizamos una consulta, SAS Enterprise Guide automáticamente nos pregunta el valor de este parámetro o le podemos definir un valor por defecto. De esta forma, cuando se ejecute la consulta, tomará el valor del parámetro y la consulta se realizará en base a este valor. Nos preguntan sobre los pasos para la generación del gráfico, si son los mismos para HTML o si hay pasos adicionales. Ok, sí, los pasos son los mismos. Cuando generamos una gráfica, básicamente el resultado lo que utilizamos es una tabla o el resultado de una tabla, una consulta o una tabla. La forma de generar el resultado es básicamente la misma. Se nos presenta una serie de tipos de gráficas, seleccionamos la que más nos convenga, luego definimos las tablas que formarán parte de nuestro gráfico y definimos cada uno de los parámetros de nuestra consulta, o más bien los parámetros de nuestra gráfica.
al ejecutarlo, podemos observar que se genera